El versículo 29. Evangelio de San Juan, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 29. Gloria al Señor. Si en esta mañana no trajo la Biblia, yo creo que ya está en él. Gloria al Señor, amén. Vamos a leer la palabra del Señor, que nos dice de esta manera. ¿Estamos listos, hermanos? Dice la palabra del Señor, San Juan 1:29. Dígalo fuerte. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo leemos de nuevo, hermanos, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pasemos por favor a San Juan 1:36, ahí mismo, en el mismo capítulo, solo que nos vamos al versículo 36. Y dice la palabra: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Más fuerte, hermano, por favor. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Puede ocupar su lugar, por favor. Que Dios bendiga esta palabra en esta mañana en nuestro corazón. Vamos a meditar sobre este tema, lo que significa Jesús, el Cordero de Dios. Quiero que lo repita conmigo, por favor. Lo que significa Jesús, el Cordero de Dios. Es cierto que hay votación hoy, hermano, pero vamos, 1, 2, 3. Lo que significa Jesús, el Cordero de Dios. ¿Usted se ha preguntado por qué en la Biblia se menciona a Jesús como el Cordero de Dios? ¿Qué tan importante es entender esta enseñanza preciosa de la Biblia? Quizá en nuestra cultura, en nuestra forma de ver, en nuestra manera de pensar, nosotros los occidentales, quizá no pudiéramos entender prácticamente lo que la Biblia dice, que Jesucristo es el Cordero de Dios. Pero en la época de Cristo, en la costumbre oriental, y especialmente me refiero a la costumbre del pueblo judío, porque ellos fueron lo de esta práctica, inmediatamente entendían, hermanos, cuando se mencionaba un cordero, tal vez no tanto cordero de Dios, sino un cordero para Dios. Esto inmediatamente resonaba en la mente de ellos. Vaya, es como cuando decimos, hermanos, llega el momento de nuestras ofrendas, ¿verdad? ¿Qué pasa por la mente del pueblo del Señor? Nosotros, en nuestra cultura occidental, ya estamos sabedores de cuál va a ser esa ofrenda, de qué se trata, ¿no? De que vamos a pasar al altar y a depositarle al Señor lo mejor que hemos traído y lo presentamos delante de Él. No estamos tan familiarizados con Él. En la cultura judía, ellos estaban tan acostumbrados, tan familiarizados con hablar acerca del Cordero, porque no solamente, hermanos, ellos tenían prácticamente rebaños en cantidad. La mayor parte del pueblo de Israel tenía la costumbre de tener sus rebaños, y había judíos poderosos, hermano, poderosos en cuestión de que no tenían unos 3, 4, 5 ahí en el corral, tenían cientos, miles. Y por lo tanto a veces tenían que sacarlos a buscar pasto y agua. Pero también ellos sabían perfectamente que Dios había, a través de las Escrituras, había mandado a decir que el pueblo ofreciera sacrificio de corderos para Dios. Y déjeme decirle, por si usted no lo ha visto, no inicia con la ley de Moisés esta práctica. No. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Moisés fue posterior, la ley de Moisés fue
fue posterior a Abraham, ¿ya? Y entonces se origina desde el Génesis, desde la creación de Dios, desde el principio de la creación de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios, se opusieron en desobediencia, desacataron el mandato de Dios de no comer del fruto que estaba en medio del huerto. Inmediatamente la Biblia dice que ellos se escondieron, sintieron vergüenza y se taparon con hojas de higuera. Y el Señor dijo: no es correcto, porque esa hoja se va a secar y se va a volver a ver su desnudez, cosa que antes de que pecaran vivían en una total inocencia y no había ni siquiera un pensamiento de morbosidad en ellos. Pero cuando fallaron a Dios, entró el pecado a reinar en sus corazones. Por eso cantábamos hace rato: Adán, que nos dejó, hermano, nos dejó embarrado en pecado, pero Cristo nos libertó. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Entonces, desde ahí, hermano, Dios dijo a Adán que por favor quitaran esa vestidura que ellos mismos lo habían hecho, y ordenó que mataran a un cordero y que esa sangre de ese cordero estuviera puesta en un altar, y pobre cordero, ¿verdad?, que la piel de ese cordero o esos corderos les serviría para tapar su desnudez. Desde ahí empieza, hermanos, la práctica de ofrendarle al Señor un cordero. ¿Y por qué un cordero? La mayor parte de nosotros sabemos que es el animal más manso que pueda haber, el animal más tranquilo, el animal que no pone tanta resistencia para que pueda presentarse en holocausto o en ofrenda. No pone tanta resistencia, se deja manipular tan fácil. Dice que el cordero es tan, a veces hasta ignorante, que si se pierde en la montaña jamás va a regresar a su casa, como le es un perrito. Suelta usted el perrito para querer perderlo, más tarde usted debería dejarlo que no estar en casa. Cree que usted no ha llegado todavía y el perrito ya está ahí. Y algunos otros animales tienen ese instinto que no se pierde con facilidad. Pero hablamos de un cordero, cuando se pierde, no tiene ese instinto, esa capacidad de poder inmediatamente pensar y buscar el camino para regresar al rebaño. No se puede. Entonces es un animal, dice, torpe, manso, torpe, indefenso. Así es el cordero, ¿no? Y entonces desde Adán tuvo que ofrecer un sacrificio al Señor para que haya derramamiento de sangre, porque donde hay derramamiento de sangre, dice la Biblia que ahí hay remisión de pecado. Alaba el nombre del Señor y de ofrenda de palma en esta mañana. Amén, gloria a Dios. Y mi amado hermano, no solamente fue con Adán. Después de Adán, Adán tuvo dos hijos. Además de Caín y Abel, tuvo más hijos. Pero los primeros hijos de Adán fue Caín y Abel. Dice la Biblia que cuando ya Caín y Abel estaban en una edad prudencial, decidieron cada uno de ellos ofrecerle una ofrenda al Señor. Para que vea, hermano, que no inicia con el establecimiento de la ley de Moisés. Desde mucho tiempo atrás, desde cuando la civilización humana empezó a existir. Y dice la Biblia que Abel ofreció mejor ofrenda que Caín. ¿Por qué? ¿En qué aspecto? Mi amado hermano, en la ofrenda de Abel también tuvo que ser presentado un cordero en un altar, mientras que la ofrenda de Caín fue producto de sus manos, o sea, fue producto de sus obras. Lo único que a él le encantaba eran las hortalizas. Él sembraba muchos árboles frutales, muchas verduras, cosechaba muchísimas cosas. Y cuando él vio que Abel iba a presentar una ofrenda en sacrificio de gratitud o expiación del pecado, también Caín surgió en él y dice: también yo voy a presentar mi ofrenda. Y ambos levantaron un altar, solo que en el altar de Abel fue totalmente diferente al altar de Caín, porque en el altar de Abel había un cordero
Y es posible que ese cordero se haya sacrificado y la sangre corrió precisamente por el altar, mientras que en la ofrenda de Caín fue todo lo contrario. ¿Qué hubo ahí? Había melones, había lo mejor de su fruto, lo mejor de su cosecha, pero no hubo la vida de un animal para que se presentara como sacrificio en lugar de. Esa fue la causa. Y otra de la causa por la cual Dios desechó la ofrenda de Caín, porque fue fruto de sus manos. Y al mismo tiempo lo hizo en un sentido de competencia. Y eso fue la causa por la cual Dios aborrece la ofrenda de Caín y acepta la ofrenda de Abel. Y consecutivamente, hermano, si usted ha leído la Biblia, en todo el libro de Génesis verá hombres que sacrifican un cordero para Dios. Tenemos a Noé, tenemos a Abraham, que es el padre de los altares. Donde quiera que llegaba, siempre levantaba un altar para Dios y sacrificaba un cordero de gratitud o de expiación del pecado. Esa costumbre siempre lo hubo, por eso dije hace rato, en la cultura de los hebreos. Cuando surge lo que es la ley de Moisés o la ley de Dios dada a Moisés, esto llegó a ser prácticamente, hermano, se reglamentó como una ley. No es que si quieran o no, sino que era necesario hacerlo. Ya era necesario hacer. Esta práctica, hermanos, no era de vez en cuando. Lo vamos a ver a la luz de la palabra del Señor. Esta práctica de presentar un cordero ante el Señor mediante un sacrificio sobre un altar empezó desde antes, pero con la ley de Moisés o de Dios dada a Moisés se reguló ese tipo de ofrenda. O sea, ya se convirtió en una regla. No es de que cuando quieran, bueno, si no lo quieren hacer tampoco, no. Ahora sí ya era una regla y por ley tenían que hacerlo. ¿Ya? ¿Me están comprendiendo en esta mañana? Por eso vemos en las Sagradas Escrituras que el pueblo de Israel estaba tan acostumbrado. Y esto empezó, ¿saben, hermano? Desde cuando Israel sale de la esclavitud de Egipto. Lo que comúnmente conocemos como la fiesta de la Pascua es precisamente, hermano, donde Dios da ordenanza precisamente al pueblo de Israel para que cada familia sacrificara un cordero ese día que iban a salir. Dios le mandó a decir a Moisés que esa noche iba a ser el último juicio que Dios iba a dejar caer sobre Israel y Faraón ya no iba a aguantar más e iba a dejar salir al pueblo. Por eso Moisés preparó al pueblo y le dice: prepárense, porque esta noche va a haber salvación, va a haber redención. Pero Dios ordena que cada familia sacrifique un cordero para Dios y lo va a comer de esta manera, ya listo, con sus cordones en mano, con sus cargamentos ya listo, y lo vamos a comer rápido, porque cuando venga el juicio de Dios, Faraón se va a amedrentar y va a dejar escapar a Israel lo más pronto posible. Y así fue, hermano. Esa fue precisamente la gran noche llamada la noche de la Pascua, donde el ángel de Jehová trajo la última maldición sobre Egipto, que Faraón ya no lo pudo soportar, que es la muerte de los primogénitos. Pero había una señal para el pueblo hebreo. La señal era matar al cordero, comerlo rápidamente, ¿no? Y estar preparado para la salida. Pero también se les ordenó esto, aleluya, que con la sangre del cordero, escúchenlo bien, que la sangre de ese cordero que iban a matar, de acuerdo a la familia, iban a pintar los postes o los dinteles de la casa. Vaya, qué preciosa comparación. Tenían que agarrar la sangre del cordero con un hisopo y empezar a marcar las ventanas, las puertas, los muros, como una señal de advertencia, dice el Señor, que cuando el ángel de Jehová pasara a traer la última maldición sobre Egipto, por lo menos, ¿qué cosa? El ángel de Jehová mirara al pueblo, a la casa que estaba manchada de sangre, y esa era su protección. Alaba el nombre del Señor. Eso era su protección. Aleluya. Y el ángel pasaba de largo
Cuando miraba la sangre del cordero, dice, esta casa es de los hebreos, no toco a ningún primogénito. Y se iba directamente a la casa de los egipcios, donde hubo una gran mortandad. Aleluya. Y desde esa fecha, hermano, la Pascua quedó como una fiesta anual. Desde esa fecha, la palabra Pascua, ya lo dije en varias ocasiones, viene del hebreo pasha, que quiere decir pasar por alto. O sea, pasa por alto el ángel de Jehová y libera o libra a los primogénitos de los judíos y mata a los primogénitos de los egipcios. Interesante poder entender esta enseñanza, hermano. Dice, lo encontramos en Éxodo, capítulo 12, versículos 11 al 13. Vamos a ir un poquito rapidito para que avancemos. Éxodo, capítulo 12, versículos 11 al 13. De hecho, el matar el cordero de la Pascua y aplicar su sangre en los postes de la puerta de las casas era una señal importante para el pueblo de Israel. Éxodo 12, 11 al 13. ¿Lo tenemos? Y dice la ordenanza del Señor en la fiesta, en el día de la Pascua: y lo comeréis así. ¿Cómo lo iban a comer? Ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis, ¿qué hermano? Apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Pues, ¿qué dice la Biblia? Pues yo pasaré aquella noche, dice Dios, por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13, fuerte por favor. Y la sangre, ¿qué dice, hermano? Y la sangre, ¿qué va a ser? Os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre. ¿Y qué va a pasar? Y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando llega la tierra de Egipto. Esto es un hermoso cuadro que va semejante a la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Aquellos por quienes Él murió, bendito sea el Señor, están cubiertos por la sangre, protegidos por la sangre bendita y preciosa de Cristo Jesús. A veces decimos, nos vamos a cubrir con la sangre de Cristo. No hay exactamente un pasaje que nos habla de cubrirnos con la sangre de Cristo, pero sí hay un prototipo de protección. Hay predicadores que dicen, yo no estoy de acuerdo. ¿Para qué vas a decir que te van a cubrir con la sangre? O el Señor nos cubra con la sangre, o reprendemos el espíritu inmundo por el poder de la sangre de Cristo. Es cierto, quizás no hay textos que afirman lo que decimos, pero sí, hermano, hay una evidencia clara de que si Israel fue protegido por la sangre de un cordero, ¿cuál vale más? ¿La sangre del cordero o la sangre de Cristo Jesús? No los escucho. ¿La sangre del cordero o la sangre de Cristo Jesús? Para mí vale más la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Levante su ofrenda de palma y no se quede callado y dele gloria al Señor. Ya vimos entonces la ordenanza, desde ahí empezó. Ahora después, hermano, otro importante sacrificio que incluía corderos era precisamente, escúchelo, eso ya había pasado años de que Israel saliera de Egipto. Cuando ya se estableció la ley de Moisés, Dios ordenó sacrificios diarios en el templo de Jerusalén. Ellos ya estaban en la tierra que fluía leche y miel. Salomón levanta un templo, lo edifica para Dios. David no lo pudo hacer, Salomón sí pudo hacerlo. Y cuando se construyó ese templo, hubo un lugar específico donde se ponían altares que iban a ser ministrados por los sacerdotes. Ya, el clan sacerdotal del pueblo de Israel eran los encargados de ejecutar todos los días corderos frente al templo del Señor. Vamos a verlo rápidamente y vamos a leerlo, hermano, allá en Éxodo capítulo 29, 38 al 42. Éxodo
29, 38 al 42. Cada mañana y cada tarde en el templo era sacrificado un cordero por los pecados del pueblo. ¿Están conmigo? Éxodo 29, 38 al 42. El 38 dice, ¿lo tenemos? Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año. ¿Cuándo, hermano? Cada día. ¿Y cuánto tiempo? Continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero de la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato. ¿Qué dice, hermano? Ofrenda encendida a Jehová. Versículo 42, por favor. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Gloria al Señor. Aquí ya se estableció la orden de ejecutar, de matar corderos en la mañana y corderos en la tarde. Se sacrificaban aproximadamente a las 9 de la mañana. Y el sacrificio de la tarde, escúchalo bien, era a las 3 de la tarde. Todo esto coincide, hermano, precisamente con el sacrificio que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. ¿Para qué eran sacrificados estos pobres animalitos? Dice que eran sacrificados para el perdón del pecado del pueblo. Esa era la razón. No era simplemente porque a Dios le gustaba el derramamiento de sangre, sino que porque el pueblo peca constantemente. ¿Están aquí o no? El pueblo peca constantemente. Y por eso es necesario que en la mañana, en la tarde, hubieran sacrificios. Estos sacerdotes presentaban estos sacrificios al Señor, pidiendo el perdón del pecado del pueblo en el transcurso del día. Y una vez al año entraban para pedir. Esto ya no eran los sacerdotes, era el sumo sacerdote. Ese año era un año de fiesta, de júbilo, porque el sacerdote iba a entrar hasta el lugar santísimo para ofrecer sacrificio a Dios. Lo hacían esto cada año, y esta es una celebración a nivel nacional, porque el sumo sacerdote pediría perdón a Dios por el pecado de toda la nación. Alaba el nombre del Señor. Entonces, todo lo que estamos viendo, hermano, cuando se refiere a la Biblia de que Jesucristo es el Cordero de Dios, tiene una similitud, tiene una analogía, una preciosa comparación de la práctica del Antiguo Testamento, pero todo iba encaminado al verdadero y perfecto Cordero que Dios iba a mandar a perdonar el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Todo iba encaminado hacia Él. Por eso Hebreo dice, amén, que toda la costumbre, las prácticas del Antiguo Testamento bajo la ley eran sombra de lo que venía. Eran sombra, era un prototipo de lo que Dios quería que el pueblo hiciera, porque Dios en su omnisciencia ya sabía que tendría que venir un día el Cordero que Él mandaba. Aleluya, el Cordero que Él enviaba al mundo. Y ese Cordero se llama Jesús de Nazaret. Pueden darle ofrenda de palma a Jesús en esta mañana. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento se conocía perfectamente estas prácticas. De hecho, por ejemplo, allá en Jeremías 11:19 dice la palabra: y yo era como cordero inocente que llevan a degollar
pues no entendía que me maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos al árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Este pasaje es una profecía concerniente al Cordero de Cristo, de Dios. Isaías 53:7 también es una profecía concerniente a Cristo. Isaías 53:7 dice: angustiado él, ¿y qué más, hermano? Y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado, ¿a dónde, hermanos? Fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, no enmudeció y no abrió su boca. ¿A quién se refería Isaías cuando profetiza este mensaje? Se refería al Cordero de Dios que venía al mundo, enviado por Dios, y no era un cordero literal, sino que era el Dios nuestro convertido en hombre para que pudiera padecer por todo, por nuestra culpa, por nuestros pecados. Si Adán nos dejó en pecado, Cristo nos libertó. Si Adán murió y nunca resucitó, Cristo sí resucitó y nos ha hecho libres para que seamos felices. Oh, denle ofrenda de palmas, Rey, en esta linda mañana. Bendito sea su nombre, aleluya. Entonces, estaban tan familiarizados con esto, hermano. Mientras que la idea de un sistema sacrificial puede parecernos a nosotros extraños, el concepto de dar un pago para restituir lo que se perdió, esto nosotros lo sabemos perfectamente. Que el Cordero de Dios, si nosotros no estamos tan familiarizados con este concepto, pero sí sabemos, y eso lo entendemos perfectamente, que por ser pecadores había una deuda que pagar. Y esa deuda, aleluya, así como los corderos eran los que pagaban el plato roto del pueblo de Israel, por causa de ellos, por causa del pecado del pueblo, tenían que morir los corderos, y a través del sacrificio de un cordero, Dios perdonaba al pueblo. Nosotros entendemos hoy que es necesario que alguien viniera a rescatarnos, que alguien tuviera que pagar el precio de nuestros pecados, el precio de nuestra deuda, y no hubo más que Jesucristo nuestro Señor. Se humilló tanto que dejó su trono de gloria y vino al mundo para hacerse pasar como el Cordero de Dios, que muriera para restaurarnos, para rescatarnos, para expiar, para liberarnos de todo pecado, pero también vino, aleluya, para cancelar el precio de nuestros pecados. Estamos tan familiarizados con estos versículos. Por ejemplo, Romanos 3:23. ¿Qué dice, hermano? Yo creo que de memoria lo sabe, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Mas ¿qué dice? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, el pecado nos separa del Señor, nos separa de Dios, pero vino alguien a restaurarnos, vino alguien a pagar esa deuda, y ese alguien es el Cordero de Dios. La palabra del Señor también nos dice que por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Alguien tuvo que pagar el precio de nuestra restauración. Alguien tuvo que pagar el precio de nuestra reconciliación. Si éramos enemigos de Dios, alguien tuvo que venir a reconciliarnos con Él. Y ese alguien se llama Jesucristo, el Cordero de Dios. Hermanos amados, esto es lo que significa Jesús, el Cordero de Dios. Por eso, ahora vamos con el versículo que leímos al principio. Cuando Juan vio a Jesús, aleluya, cuando Juan, no fue el apóstol Juan, fue Juan el Bautista, aleluya, cuando él vio a Jesús que venía, dijo esta palabra tan especial. Regresemos al capítulo 1, versículo 29 de Juan. Amén, San Juan 1:29. Ya lo leímos, volveremos a leerlo. ¿Qué dijo Juan el Bautista acerca de Jesús? El siguiente día vio Juan, ¿a quién vio? Dice, vio Juan a Jesús. ¿A quién vio?
a Jesús. Ahora, ¿qué le dijo? Que venía a él. Eso era para ser bautizado, ¿verdad? Pero dice, Juan exclama y dice con toda seguridad, categóricamente Juan dice, ¿qué dijo, hermano? He aquí el Cordero de Dios. A ver, díganlo fuerte conmigo. ¿Cómo dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios. Ah, gloria al Señor, que quita el pecado del pueblo judío. ¿Se dan cuenta ahora la diferencia? Los sacrificios del Antiguo Testamento quitaban y pagaban el pecado de un solo pueblo, de uno solo, no de todos. Los gentiles estábamos exentos totalmente de que ese sacrificio era para nuestros pecados. Imposible. Por eso en los gentiles, hermano, existe mucha idolatría, entró mucho paganismo. Los gentiles que no tenían esta clase de sacrificio adoraron a un montón de dioses y sacrificaban, presentaban también sacrificio a un montón de dioses. En cambio, el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, solamente presentaba sacrificio a Dios. ¿Sabe lo peor que pasó en el pueblo? Que a pesar de conocer las leyes de Dios, el pueblo ya lo tomó como una costumbre. ¿Me están escuchando? El sacrificar un cordero llegó a ser una costumbre para ellos, una práctica. Y como que fueron evadiendo poco a poco el verdadero sentir del sacrificio del cordero sobre el altar. Y ahora, hermanos, Dios se tuvo que mover en misericordia y dijo, yo envío a mi cordero. Y cuando este cordero estaba en el mundo, gloria a Dios, la Biblia dice que se presentó con Juan el Bautista, y Juan el Bautista, sin duda alguna, exclamó y dijo, he aquí el Cordero de quién, hermanos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue un día antes. Al siguiente día, dice Juan 1:36, nada más bajemos al versículo 36. Otra vez Juan dice, hermano, mirando a Jesús que andaba por ahí, otra vez Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ok. Como dije, si no estamos tan familiarizados con la palabra Cordero, ahora entendemos por qué Juan dijo el Cordero de Dios. Yo no sé, hermanos amados, pero posiblemente cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, escúchenme, todo el mundo religioso de aquel entonces, al entorno de Juan el Bautista, empezaron, hermano, a ver dónde está el Cordero. ¿Sí me explico? ¿Dónde está el Cordero? ¿Dónde está el Cordero que dice Juan que es el Cordero de Dios que vino y que va a morir por el pecado del mundo? Bendito sea el Señor, hermano. Y cuando esto se reveló a través de Jesucristo, bendito sea el Señor, algo pasó ahí. La palabra del Señor nos dice, hermanos amados, que Juan el Bautista precisamente demostró que Jesús era el Cordero de Dios, sin lugar alguna. Por eso, mi amado hermano, en el Nuevo Testamento, gloria a Dios, en el Nuevo Testamento, mayormente en el libro de Hebreos, si usted tiene tiempo para leerlo, hoy no lo vamos a leer, pero lo puede leer en casita. Quiere llevar tarea a casa, ¿verdad? Léeme todo el capítulo 10 de Hebreos. Todo, y si quiere leer todo Hebreos, lee todo Hebreos. Porque Hebreos sintetiza todo lo relacionado al Antiguo Testamento acerca de las ofrendas. Pero especialmente en el capítulo 10 de Hebreos se menciona, hermano, cómo el Señor Jesucristo ocupa el lugar de los corderitos que se mataban antes.
los corderos, entre el cordero de la fiesta pascual, entre los corderos que se mataban a las 9 de la mañana, entre los corderos que se mataban a las 3 de la tarde, porque estos animales, hermano, purificaban temporalmente al pueblo, porque Dios así lo ordenó. Era sacrificio temporal. No podían quitar absolutamente la sangre del cordero el pecado de todo el pueblo judío. Por eso Jesucristo, Dios el Padre, tuvo que mandar a Jesucristo, el Cordero de Dios, porque la sangre de Él limpia la maldad de todo ser humano sobre toda la faz del planeta Tierra. Gloria a Dios. Por eso Juan el Bautista no nos dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del pueblo de Israel. No, ahora este Cordero venía de parte de Dios para ser sacrificado y así, hermano, cancelar toda la deuda del pecado del mundo. ¡Újale! ¡Qué bendición! Por eso dije, Juan no titubeó en declarar que Jesús era el Cordero de Dios. Ahora, ¿qué vino a hacer este Cordero? Gloria al Señor. Hermano, este Cordero vino a morir por nuestros pecados. ¿Cuántos alaban su nombre? Vino a morir por nuestros pecados, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Alguien tuvo que venir y entronizarse en la humanidad y Dios para poder reconciliarnos con Dios. Por nuestros pecados no podíamos llegar directamente a Dios. Alguien tuvo que venir para pagar nuestras deudas. Se llama Jesús, el Cordero de Dios. Y Él restauró ahora, perdonó nuestros pecados, nos liberó de la esclavitud del pecado, murió por nosotros. Y así como aquel corderito, su sangre iba a ser derramada en el altar. La sangre de Cristo se derramó no sobre un altar de piedra, se levantó Cristo en la cruz del Calvario y sobre esa cruz, esa sangre inocente fue derramada para proclamar que hay salvación para toda la humanidad. Gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios por Él. Que hay salvación, que hay entrada libre, no solamente para el judío, sino para todas las naciones del mundo. Ahora, mi pregunta es: ¿cómo me puedo yo apropiar de ese sacrificio? ¿Cómo puedo yo, un ser pecador, apropiarme de lo que Jesús vino a hacer por mí en la cruz? Murió por mí, derramó su sangre por mí. Ahora esa sangre, gloria a Dios, amén, ya no tengo necesidad de pintarlo en los postes de mi casa. Ya no tengo necesidad de marcar mi ventana con una sangre de un cordero, porque la sangre de Jesucristo es inocente, pero es perfecta. La sangre de Jesucristo es sin mancha. Aquí no hay contaminación de pecado, porque el nacimiento de Él fue un nacimiento sobrenatural que fue engendrado por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Eso es lo más precioso que podemos entender de este Cordero. Por eso tiene la capacidad, hermano, de anular el pecado en el corazón del hombre. Tiene el poder, la sangre de Cristo, para limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. Y es cierto lo que yo le decía: si se sacrificara en la mañana y en la tarde un cordero, por causa de que el pueblo siempre comete pecado, yo le pregunto en esta mañana, oh aleluya, el sacrificio de Cristo fue única, una sola vez y para siempre, pero ahora puede perdonar nuestros pecados hoy, puede perdonar nuestros pecados mañana, puede perdonar nuestros pecados martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y todos los días del año. ¡Qué precioso, hermano! Lo único que tiene que hacer el individuo es doblar sus rodillas y rendirle y decirle: Señor,
Creo que tú eres el Cordero de Dios que vino a quitar mi pecado. ¿Cuánta mancha de pecado hay en tu corazón? ¿Cuántas manchas de pecado hay en nuestra propia vida? La única sangre que fue derramada universalmente por nosotros puede limpiarnos de todo ello, es la sangre de Jesucristo. La muerte de los corderitos fue temporal. La sangre de los corderitos limpiaba temporalmente al pueblo. Pero cuando vino Jesucristo, el Cordero de Dios, vino y con su sangre preciosa nos limpió de toda contaminación de pecado. Esa es la razón por la cual hoy nosotros nos congregamos para exaltar su nombre. Y no nos cansaremos de alabarle. Y no nos cansaremos de predicar de Él y decir que Jesucristo es nuestro Rey, es nuestro sacerdote, es la ofrenda que Dios pudo enviar para pagar nuestros delitos y pecados. Oiga, hermano, ya está pagada toda la deuda. Entonces, como ya está pagada, ¿qué necesito yo? ¿Pagar con algo? No, simplemente aceptarlo por fe. Tenerlo en tu corazón y rendir tu vida a Él para que puedas vivir para Él. Tener una experiencia real de un nuevo nacimiento. El haber creído en la promesa de Dios. El poder entender que solamente Cristo es el que te libra de la esclavitud del pecado. El que te rescata, el que te restaura. El que cambia y transforma tu ser. Con el hecho de que te acerques a Él por fe y lo aceptas y crees en Él, es más que suficiente para que el Señor en esta mañana te limpie de todo pecado. Denle una ofrenda de palma fuerte al Rey y dígale: gracias, Cordero de Dios, por morir por mis pecados. Por eso hoy es el momento de que te acerques al Señor. Ya estudiamos rápidamente, hermano. Hay más que decir, pero el tiempo avanza. Tenemos Santa Cena hoy. Lo único que quiero decirle es que este bendito Cordero de Dios, hermano, vive y reina para siempre. Los corderitos que morían en la época del pueblo de Israel, estos corderos, hermano, morían, se quemaban por completo. Una parte de la carne especial se lo llevaban los sacerdotes que comían esa carne precisamente, pero una parte especial era dedicada para Dios. Pero todo el animal era quemado sobre el altar y jamás volvían a vivir. Pero lo más maravilloso del Cordero de Dios, ¿sabe cuál fue, hermano? Es que Él murió una sola vez y ahora al tercer día volvió a resucitar. Y ese bendito Cordero de Dios reina para siempre. Está en la presencia de Dios. Intercede por mí, que soy pecador, e intercede también por ti. Porque Él quiere liberarte. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere sanar tus heridas. Él quiere limpiar toda secuela y consecuencia del pecado que haya quedado en tu corazón. Dios quiere purificarte. Dios quiere liberarte. Dios quiere limpiarte con la sangre preciosa del Cordero de Dios, que no está muerto, vive para siempre, y un día tendremos el privilegio de contemplarlo cara a cara y lo veremos tal como Él es. Por los siglos de los siglos sea la gloria para Él, y nuestra alabanza y nuestra adoración será siempre para el Cordero de Dios, que vino al mundo a quitar el pecado de la humanidad. Ponte de pie un ratito. Yo no sé cómo estás en esta mañana delante del Señor. Yo no sé cuántos han creído verdaderamente en este Cordero de Dios. Puede ser que en esta mañana el pecado está aturdiendo tu mente y tu corazón, y necesitas entender que Cristo te ama. Estas veces hemos dicho que Cristo no es un principio religioso, sino más bien Cristo es el camino que nos conduce al Padre, porque Él es el Cordero de Dios, el que quita y borra todas tus maldades, todos tus pecados. No importa lo que has hecho en el mundo, no importa cuál haya sido tu situación en esta vida,
No importa cuántas veces quizá ofendiste a Dios, Dios en esta mañana, a través de la sangre del Cordero, quiere perdonar tus pecados. ¿Te atreverías a venir al altar en esta mañana y entregarle tu vida a Jesucristo y decirle: Cordero de Dios, limpia todo pecado que hay en mi mente y en mi corazón? Yo quiero ser llamado tu hijo, tu hija. Entra a morar en mí. ¿Habrá alguien que se atreve en esta mañana a hacerlo? Yo invito en el nombre de Jesucristo, no pierdas la oportunidad. Esa sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz hoy puede limpiarte de toda maldad. Acércate a Él, confiésele a Él tus pecados y el Señor extenderá sobre ti su amor y misericordia y te perdonará para siempre. ¿Habrá alguien que se atreve en esta mañana a venir al altar del Señor? Alguien que desea reconciliarse con Dios, que